Bienvenidos y bienvenidas todos a la revista digital semanal de la Asociación de Psicoterapia Ecuador. Nos encontramos con Diego Rivadeneira y Casa, quien es el presidente de la Fundación de Padres por Justicia, una persona con alta formación, experiencia y camino en la Defensoría de los Derechos, particularmente en la figura familia. Bienvenido, Diego. Qué gusto que esté aquí. Qué gusto, mi estimado Adrián Felipe. Pues bueno, haciendo un pequeño resumen de mi actividad como defensor de los derechos del niño y la protección de la familia, pues debo manifestar que soy presidente de la Fundación Padres por Justicia. Soy también miembro de algunas organizaciones internacionales, como por ejemplo soy el embajador del Día Internacional del Hombre. Soy miembro del directorio de COPARA, que es una organización de carácter científico que investiga sobre conflictos de familia, sobre todo temas que tienen que ver con alienación parental, que es un concepto que da como para tener algún momento, alguna otra conversación muy agradable. Soy parte también de Garipa, de Davia Internacional, entre otras organizaciones. Durante ya varios años, nosotros como fundación hemos presentado una serie de proyectos de ley, tanto a nivel nacional como internacional, lo que nos ha permitido participar en tan importantes foros como, por ejemplo, la Asamblea Nacional del Ecuador, el Congreso de los Diputados de Chile, hemos hablado ante el Senado de Brasil, hemos hablado ante UNASUR. Hemos tenido colaboraciones con el Consejo de la Judicatura de México, con el Instituto de la Familia de Costa Rica, entre otros. Así que con todo este bagaje hemos presentado varios proyectos de ley, tanto en Ecuador como en Latinoamérica. Los más importantes son la ley de custodia compartida, la ley de alienación parental, el Seguro Nacional de Pensiones Alimenticias, el Instituto Ecuatoriano de la Familia y el Consejo Nacional de Niñez y Primera Infancia. Ahora vamos a hablar sobre todo del Instituto de la Familia. ¿Cómo llegamos a esto? Y para eso quiero compartir un par de conceptos que me parece que son importantes. Uno de esos tiene que ver con la custodia. La solución de otorgar exclusivamente los derechos de filiación a un padre, a un solo padre me refiero, aún sustentándose en el principio del interés superior del niño, hace algún tiempo en el derecho comparado se ha calificado como una regla inadecuada. Por cuanto el padre no custodio se convierte en un visitador, más que un padre o una madre que participa en la crianza y educación de los hijos. Esto es un tema importante que hay que decirlo. Otro concepto que quiero compartir con ustedes en relación al régimen de visitas es este. Un derecho familiar del cual son titulares conjuntos tanto los padres como los hijos y cuyo ejercicio ha de estar enderezado a cultivar el afecto, la unidad y la solidez de las relaciones familiares. Hay que entender, por ejemplo, que el derecho de las visitas es un derecho del menor. Y otro concepto que es importante entender es qué es cuidado, porque las leyes parecerían preocuparse únicamente del dinero para cuidar, cuando es igual de importante el tiempo para cuidar. Linda Craig y Julia Constantino Reyes clasifican el cuidado infantil en cuatro aspectos básicos. El cuidado infantil interactivo, lógicamente, la interacción del padre y la madre con el hijo o la hija, al enseñar actividades, al ayudar a los hijos a aprender, a leer, a contar cuentos, a jugar, a escucharlos, a conversar con ellos, a corregirlos también. Otro aspecto es el cuidado infantil físico y emocional. Ahí hablamos de la interacción en todo lo que tiene que ver alrededor del cuidado físico. Alimentar, bañar, vestir, llevar a dormir, cargar, sostener, arrullar, abrazar y tranquilizar. Otro aspecto es el traslado y la comunicación.
Aquí podemos referirnos a todo lo que tiene que ver con transportar a la escuela, a las visitas, a los entrenamientos, a las clases de música o ballet, a las reuniones de padres. Ese tiempo también incluye el tiempo dedicado a esperar, a tomar un bus, por ejemplo. La comunicación, sea personal o por escrito. eh, y también tiene que ver con el cuidado infantil pasivo, que es supervisar a los niños mientras están haciendo actividades recreativas. Entonces, ¿por qué hablo de todos estos conceptos? Porque parecería que en el derecho de familia nos preocupamos mucho de la parte de los derechos económicos del menor y nos olvidamos de que parte de los derechos del niño tienen que ver con otros aspectos, como por ejemplo el aspecto del cuidado. Si hablamos también de la Convención sobre los Derechos del Niño, podemos hablar de conceptos más profundos aún, como por ejemplo, ¿qué es identidad? Y parte de los componentes de la identidad, por ejemplo, es el conjunto de relaciones familiares del niño con su entorno. Por tanto, el mantener los vínculos afectivos del menor es uno de sus derechos fundamentales que está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño y que también está consagrado en las leyes nacionales, como por ejemplo del Ecuador, en cuya constitución, por ejemplo, se habla de un concepto muy importante que es el de coparentalidad. Entonces, por un lado, quiero dejar claro que el interés superior del niño demanda que entendamos que la doble protección parental mejora las oportunidades de protección a los niños en toda circunstancia. Y ese es uno de los motivos por los cuales nosotros fuimos uno de tantos grupos que impulsaron la derogatoria de la preferencia materna en menores de 12 años. Simplemente porque consideramos que de acuerdo a los lineamientos jurídicos internacionales y a todo criterio médico, es importante que se vaya hacia conceptos como, por ejemplo, la custodia compartida, que está demostrado que en la gran mayoría de los casos maximiza el bienestar de los niños, incluso en casos de divorcios conflictivos. De hecho, hay estudios que dicen que en caso de divorcios conflictivos, la custodia compartida ha mejorado en más de un 76%, incluso la convivencia de la expareja, para poder construir una coparentalidad positiva. El otro concepto que quiero dejar en la mano es de quién es el derecho a las visitas, de quién es el derecho a la identidad, a tener relación permanente y sólida con su entorno familiar ampliado. Y el tercer concepto que quiero dejarles es qué significa cuidar a un niño. Todo esto nos llevó a hacer un estudio. Y lo más grave de este estudio, que tiene que ver con la alta tasa de divorcios en comparación a la tasa de matrimonios, a la tasa de crecimiento. Y descubrimos, por ejemplo, que la tasa de crecimiento de los divorcios es 4.7 veces la tasa mayor a la tasa de crecimiento de los matrimonios. ¿Hacia dónde estamos yendo? Y entonces aquí viene otra situación. Y es que lo que antes era una excepcionalidad, o sea, un hijo de padres separados, cada vez se está convirtiendo en una cuestión más común. Las leyes que existían antes, de alguna manera, estaban diseñadas para un entorno que ahora no existe. La familia ecuatoriana está gravemente lastimada. Y entonces ahora, como sociedad, tenemos que pensar no solo en analizar qué es lo que está pasando, sino
buscar las alternativas para proteger a la familia. Y el problema es que además, cada vez que hay una ruptura familiar, es como echar fuego a gasolina al fuego. El Consejo de Ministros de Europa, en un escrito que publicó alrededor del año 94-95, dice algo muy interesante. Dice, entendiendo que todo lo que tiene que ver con las rupturas familiares tiene un alto componente psicológico y emocional, porque cuando una persona se separa de otra, en la gran mayoría de casos existen afectaciones psicológicas y existen también afectaciones emocionales. Hay que buscar formas de solución de conflictos que permitan que en ese entorno de conflicto se pueda llegar a soluciones adecuadas pensando en el interés superior del menor. Es por eso entonces que empezamos a darnos cuenta cómo funciona el conflicto de la familia. Entonces nos damos cuenta que normalmente normalmente las parejas se casan muy jóvenes y ocurre que, claro, llegan al matrimonio sin haberse formado en muchos casos como personas, sin haber sanado aspectos emocionales o psicológicos con los cuales llegan a formar un matrimonio y resulta que luego con la convivencia empieza a haber un conflicto. Pero como no enseñamos a las personas a solucionar conflictos y el Estado tampoco nos da herramientas para poder solucionar los conflictos, lo único que termina pasando es que el conflicto escala. Más adelante llega un momento cuando las cosas profundas, estructurales, no se solucionan, incluso podemos llegar a tener una paz temporal. Pero finalmente el conflicto sigue escalando hasta que llega un divorcio. Luego, si no sabemos gestionar un divorcio, vuelve a haber un conflicto. Entonces empieza a haber otra escalada de conflicto que termina produciendo una serie de daños colaterales. Más violencia intrafamiliar, obstrucción de vínculos, alienación parental. Y el grave problema que tenemos es que las leyes están pensadas en el adulto, no están pensadas en el niño. Entonces queremos gestionar la justicia con perspectiva de género cuando deberíamos tener una justicia con enfoque de niñez. Esto termina produciendo, finalmente, que todos estos cientos de miles de niños lleguen a la adultez convertidos en adultos rotos, a los cuales se les ha robado su infancia y su felicidad. Y el problema es que cuando estamos peleando, normalmente nos enfocamos o nos montamos sobre posiciones. Esa es esta es la gran clave del manejo de conflictos. Nos montamos sobre posiciones para hacernos más fuertes, pero en realidad lo que estamos es ocultando nuestras verdaderas necesidades. Cuando tratamos de resolver conflictos a través de posiciones, lo único que hacemos es hacer que los conflictos sean irresolucionables. No se pueden solucionar. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de plantear los conflictos? Y no solo a nivel familiar, sino a todo tipo de nivel. Es la matriz PIN. Invertir la pirámide para llegar a acuerdos en relación a nuestras necesidades. Y por eso los métodos de solución de conflictos, como la mediación familiar especializada, son métodos que maximiza no solo el bienestar de las dos personas que están en el conflicto, sino sobre todo maximizan el bienestar de los niños. Cuando logramos hacer o construir una zona de acuerdo en cualquier tipo de conflicto, nos damos cuenta que los conflictos
que están solucionados en base a resolver las necesidades de ambas partes, llegan a acuerdos que se pueden sostener en el tiempo. Muy al contrario de lo que pasa cuando queremos sostener acuerdos en base a la prepotencia, en base a la posición. Sí, eventualmente se puede llegar a un acuerdo mediante la fuerza. Yo te obligo porque tengo una situación de poder sobre ti, sea la que sea. Pero como ese tipo de acuerdos está basado en la injusticia, lo que termina pasando es que ese tipo de acuerdos no se pueden sostener en el tiempo. Por tanto, la forma adecuada de resolver la situación en el largo plazo es cambiar la forma en la que resolvemos conflictos de familia. Y todo esto nos llevó a pensar, ¿qué podemos, dónde están las mejores prácticas de solución de conflictos en el mundo? Y entonces nos reunimos con gente de México, nos reunimos con gente de Europa, nos reunimos con gente de Brasil, nos reunimos con gente de Argentina y empezamos a estructurar un proyecto ecuatoriano que es de cierta forma único en el mundo, pero que toma las mejores prácticas de varios países. Diego, se nos frició un ratito la pantalla. Vamos a tratar de recuperar la conexión con usted para continuar. Si nos confirma nuestro ponente sobre el tema de la conectividad, por favor. Pido a los que están en la sala mantenerse unos segundos conectados hasta recuperar la conexión con Diego Rivadeneira y Casa, que nos venía comentando sobre estrategias que van a permitir recuperar el valor pareja, matrimonio, familia, particularmente el último elemento, y todas esas experiencias que a nivel latino, iberoamericano y mundial se han ido gestando en pos de la familia. Ya estamos recuperando la conexión con Diego Rivadeneira. Bienvenido, Diego, una vez más. No hay mejor cosa que dicen que en vivo no hay nada igual. ¿M? Y veníamos hablando, Diego, de las experiencias que ha venido recogiéndose para presentar una propuesta muy única, muy propia, muy profunda del Plan Ecuador. Continúe, por favor, estimado Diego. Vamos a continuar. Entonces, lo que les decía es que tenemos un gran problema con la supervivencia de la familia ecuatoriana y esto está pasando además en el mundo. Esta situación de conflicto permanente en la familia está generando también, a su vez, una serie de daños colaterales, hijos sin apego, eh, guerra de sexos, polarización de las posiciones políticas, conflictividad mayor cada vez en la sociedad, porque si no hay familia, los daños que se produce a todos los niveles de la sociedad son transversales y longitudinales. Entonces, pero además hay otra situación. Ha cambiado con los años el concepto de familia y esto es algo que lo tenemos que asumir. No podemos pensar solo desde el dogma y decir la familia tiene que ser de una sola forma. Hoy por hoy, en la práctica, existen diferentes formas de familia. Y entonces tenemos que actualizar las leyes y tenemos que producir instrumentos jurídicos que trabajen bajo el concepto de la justicia terapéutica. La familia y las relaciones familiares merecen ese tipo de concepto. Y es por eso que hemos diseñado este programa que lo denominamos INEFAM, Instituto Ecuatoriano de la Familia, que es realmente una
una organización que tiene una serie de conceptos. Por ejemplo, es un, es un, es un instituto que además genera estadísticas, estadísticas familiares propias. Y esto es muy importante. Y es un tema un poco polémico. Yo me puse a hacer un día las estadísticas y resulta que descubrí una serie de cosas que realmente llaman profundamente la atención. Porque muchas veces lo que estamos leyendo en las noticias, no solo a nivel del Ecuador, sino de todo el mundo, no se compadece con la realidad de lo que está pasando. Estamos creando conceptos que son perversos, como por ejemplo el asegurar que todos los hombres somos violentos por naturaleza y el generar toda una serie de campaña que desacredita la figura del hombre. Y yo siempre le pregunto a la gente, cuando estoy en conferencias, y les digo, alce la mano el que ha tenido un hombre importante en su vida. Y siempre todo el mundo alza la mano. Entonces tenemos que salir de lo ideológico y centrarnos en lo científico, porque incluso así es como se pueden resolver problemáticas como por ejemplo el gran problema de la violencia contra la mujer. El problema es que el problema es que la violencia contra la mujer no se va a resolver con palabras bonitas ni con ideologías rebuscadas. El problema de la violencia se resuelve cuando investigamos verdaderamente cuáles son las causas subyacentes de la violencia y generamos políticas que la mitiguen y que la remedien. Entonces, es muy importante el poder tener un Instituto Ecuatoriano de la Familia que, entre otras cosas, genere estadísticas confiables y certeras. Otra cosa que es importante es unificar la doctrina. No podemos hacer justicia en el Ecuador si tenemos jueces que no son especialistas en niñez, si tenemos policías que no son especialistas en niñez, si tenemos peritos que no son especialistas en niñez, etcétera, etcétera. Abogados que no son especialistas en niñez. Y esto está basado por si acaso, en la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño establece que los estados tienen que especializar a sus estructuras que tienen que ver con niñez y especializarlas. Entonces, una de las funciones del Instituto de la Familia es justamente unificar la doctrina. No solo eso, en varios países que están adelantados al Ecuador, hablamos, hablamos de temas como, por ejemplo, enfoque en niñez. Y hay catálogos para juzgar con enfoque en niñez, que están dirigidas a los jueces. Y los jueces, para poder ejercer su función en tribunales de familia, tienen que estar especializados, como tienen que estar especializados todos los actores, incluidos trabajadores sociales. Entonces, es importante el pasar a ese tipo de conceptos. Entonces, por un lado, hablamos que eh, el INEFAM busca promover relaciones sanas dentro de la familia, unificar la doctrina, emitir informes técnicos, ya vamos a hablar de eso más adelante, investigar los daños que la conflictividad en las familias producen en niños y adolescentes, pero no solo en niños y adolescentes, sino a todos los miembros de la familia. Em, Creará, administrará, certificará todo un sistema de mediación familiar especializada, creará y coordinará los requisitos para que todo funcionario que tenga que ver con niñez y familia deba cumplir, para cumplir con el principio de especialización. Promoverá conceptos tan interesantes como, por ejemplo, la coordinación de parentalidad, que vamos a hablar un poquito de eso, porque ese es un tema que también es bastante interesante y largo de explicar, entre otras cosas. Em,
Hablemos entonces del Centro Nacional de Estadística Familiar. Qué interesante poder tener estadísticas bien hechas y no sesgadas sobre cuáles son las estadísticas sobre violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer, de maltrato infantil, de supervivencia familiar, de conflictividad familiar, de incidencia de suicidios, de violencia contra el varón. Hemos escrito un libro hace poco sobre eso. De tal manera que sin ser un ente político, estas estadísticas sean exclusivamente de carácter técnico. Y con estas estadísticas, el Estado y todos como sociedad podamos empezar a construir políticas. Hablé ya sobre esto, dirección legal y doctrina. Tenemos que salir del enfoque adultocéntrico, de leyes hechas pensando en los adultos, cuando tenemos una convención de los derechos del niño que nos dice que el interés superior del menor tiene que ser el centro. Entonces, fíjense, yo les he querido copiar diferentes protocolos que hay en diferentes países del mundo. Fíjense en este tan bonito protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niños, niñas y adolescentes. Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Compilación de fundamentos útiles para la aplicación de protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso que involucren niñas, niños y adolescentes. Esto ya existe. Esto es el siglo XXI. Un país que cuida a sus niños está cuidando su futuro. No podemos permitir lo que está pasando ahora en el Ecuador. Para que ustedes tengan una idea, quiero compartir unas cifras sobre diferentes cosas de violencia intrafamiliar. Eh, Femicidios al año. Estamos hablando de una cifra entre 250 y 300 femicidios por año, ¿verdad? Suicidios. Estamos hablando de alrededor de 700, de los cuales el 70% son varones. Pero nadie habla de los perjuicios que se genera a los niños. En el Ecuador actualmente, en el Ecuador actualmente, hay más de 1 millón de niños que sufren obstrucción de vínculos o alienación parental y nadie dice nada. Parecería ser que en los últimos años a la niñez se la cosifica, se la utiliza para sacar beneficio económico, se la utiliza para poder ganar los juicios, pero no hay políticas a favor de los niños. Por eso es que los niños son los gran damnificados en los conflictos de familia. Em, Hablé un poco sobre esto y tiene que ver, como yo les había dicho, con la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, el Instituto de la Familia creará, además, una certificación profesional en niñas de familia, en asociación con entidades educativas de primer nivel. El Instituto de la Familia creará certificación para jueces, abogados, trabajadores sociales, educadores de escuelas y colegios. Esto es muy interesante. Peritos, psicólogos, terapeutas, coordinadores de parentalidad y mediadores, de tal manera que todos estemos alineados. Si no entendemos el interés superior del menor y no entendemos el enfoque en niñez y familia, es difícil que logremos hacer una justicia justa que ayude a las familias a sanar y que proteja a los niños sobre todo. Ahora, vamos a hablar sobre los conflictos de familia. ¿Y qué es lo que pasa? Que en los últimos 15 años aproximadamente, cuando empezaron a crearse leyes de protección contra la violencia hacia la mujer, que esto es algo importante y útil,
empezaron a generarse estos conceptos que tienen que ver con medidas de protección. Y hasta ahí está todo bien. El único problema es que las medidas de protección se convirtieron en una herramienta en conflictos de familia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un conflicto de familia, siempre hay un padre obstructor o una madre obstructora que quiere usar el conflicto de familia y romper el vínculo del menor con uno de sus progenitores para poder chantajear, para poder obtener un beneficio económico o simplemente por venganza. Y entonces empiezan a usar indiscriminadamente las medidas de protección. Y ahí hay un tema muy importante, porque por un lado, no podemos eh, desestimar el recurso a la medida de protección, porque los recursos de medida de protección, cuando es caso de violencia real, salvan vidas, pero tampoco podemos desestimar el interés superior del menor y tampoco podemos permitir que las denuncias falsas se usen y se abusen conforme le dé la gana a las personas. Entonces, hay diferentes cosas que se hacen en el mundo para poder analizar si estas medidas de protección son legítimas. Una de esas es que se emite la medida de protección, pero luego el juez está obligado a convocar a una audiencia. Y en la audiencia, el juez puede mirar si existe prueba certera que genera al menos la duda razonable de que efectivamente existe una situación de violencia en este núcleo familiar. Y si no, la persona que ha solicitado la medida de protección tiene que probar por qué está solicitando las medidas de protección. En cuyo caso, las medidas de protección se tienen que dar de baja o se tienen que mantener. Ahora, si se mantienen, incluso porque existe una duda razonable, lo cual también está bien, ¿qué se hace con el menor? ¿Y qué se hace con el vínculo de ese menor con el progenitor que está obstruido? Para eso, hemos tomado una experiencia muy valiosa que empezó en México, que son los centros de convivencia familiar especializada, y que ahora está replicado en otros países como Costa Rica. ¿En qué consiste? Son centros lúdicos en los cuales el niño puede seguir manteniendo un vínculo a través de visitas, pero son visitas supervisadas. Entonces, el padre o la madre que están obstruidos se encuentran en el centro lúdico con el menor, con el hijo, y dentro de ese centro lúdico hay una serie de actividades que pueden hacer, juegos, pueden cocinar, pueden pasear, pueden compartir. Pero hay una oficina técnica que está observando todo. Y esa oficina técnica tiene como mandato, primero que todo, evaluar qué es lo que está pasando ahí. Realmente el niño se siente cómodo con el progenitor que está visitando, se nota que existe una calidez, que existe un vínculo estable, ese vínculo necesita ayuda o existen razones que no solo que justifican que haya una medida de protección, sino que de pronto se tiene que extender. Pues bueno, esta oficina técnica empieza a generar informes y a través de los centros de convivencia especializada se ha logrado recomponer el vínculo familiar de cientos de miles de niños en México y en Costa Rica, y además se ha logrado salvar vidas también, porque la violencia existe, es la realidad. Otra cosa muy distinta es que en diferentes países que se ha hecho estudios, se habla de cifras de más del 90% de denuncias falsas sobre denuncias de violencia contra la mujer, sobre todo. Entonces algo está mal aquí y hay que corregirlo. Pero el Secofan es algo que va mucho más allá. Fíjense en ustedes, este es el centro, este es un Secofan de Morelia, Morelia en México. Y es una cosa muy bonita y una parte muy importante del INEFAN que lo vamos a ver.
Estos son secofanes de diferentes ciudades de México: Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Ometec. Un buen amigo mío, Rodrigo Orlich, llevó este concepto a Costa Rica y está funcionando espectacularmente bien. No me voy a detener mucho aquí porque esto ya hablamos. No voy a detenerme tampoco en lo que es la alienación parental, porque esto sería para hablar una hora completa sobre todo el fenómeno de la alienación parental. Pero sí les puedo comentar que en los diferentes países en donde se reconoce la alienación parental, uno de esos Brasil, por ejemplo, lo que se reconoce son actos de alienación parental o criterios que le pueden llevar al juez a detectar a tiempo una alienación parental o una obstrucción de vínculos. Entorpecimiento de las visitas, involucrar a los hijos en procesos judiciales de forma denigratoria, interrogar a los hijos sobre lo que han hecho, visto u oído en las visitas, el uso de sarcasmos, comentarios irónicos o malintencionados, minusvaloraciones o ridiculizaciones, carácter irracional, actos irracionales, limitar y eliminar por completo las comunicaciones del hijo con el padre obstruido. Normalmente se usa al hijo mayor también para poder hacer la alienación parental o obstruir los vínculos. Y una cosa muy interesante, casi siempre los obstructores de vínculos y o alienadores parentales son los que más usan y abusan de las denuncias falsas. Entonces, generalmente, cuando observamos que hay una denuncia falsa que no es impulsada, o sea, se pone la denuncia, se obtiene la medida de protección, pero luego no se impulsa, ya debería ser un indicador para decirle al juez algo está pasando. Peor aún, cuando no es una, son cinco. Entonces, es importante poder detener a tiempo este tipo de cosas porque se constituyen en violencia en contra de los niños. Eh, También hay una serie de herramientas. Yo soy miembro de uno de estos institutos internacionales que investigan sobre alienación parental y podríamos hablar algunas otras cosas, pero lo más importante es que este tipo de conductas como la alienación parental eh, está demostrado científicamente en varios estudios en varios países del mundo el daño, se podría decir, irreversible que causa en los niños y cuando son adultos también. Hay tres tipos de alienación: severo, moderado y leve. Em, en los diferentes países en los que hemos trabajado, nos hemos topado con que no siempre se le conoce como alienación parental. A veces se le conoce como manipulación parental, en otros casos desparentalización o interferencias parentales, prácticas alienadoras parentales o simplemente maltrato psicológico infantil. Lo importante es que siendo la forma de violencia más grande que existe en el mundo contra la niñez, en este caso estamos hablando que en el Ecuador hay más de 1 millón de niños, lo cual no es poco, deberíamos empezar a adoptar este tipo de conceptos para poder proteger a los menores de todas las consecuencias que este tipo de violencia produce en la niñez. Y es importante también el trabajo que se tiene que hacer a todos los niveles de la justicia, incluso a nivel constitucional, para que las cortes constitucionales y los consejos de la judicatura de los países y las asambleas nacionales de los países empiecen a proteger a los niños. Actualmente eso no está ocurriendo. Em, bueno, vamos a continuar. Otra cosa muy interesante y posiblemente es lo más moderno en el mundo en solución de conflictos. Actualmente existen dos herramientas fundamentales: familiar especializada. Hay un pequeño problema con la mediación. La mediación solo es posible cuando las dos partes quieren mediar. No existe una ley en ningún país del mundo que le obligue a alguien a ir a una mediación. Entonces, en cierto tipo de conflictos de familia, cuando los conflictos no han escalado demasiado,
la mediación familiar especializada es una muy buena alternativa. Pero, pero, em, en los otros casos, yo diría que casi esto se va a volver en el mundo casi la norma en pocos años más. Se creó este concepto de la coordinación de parentalidad y los planes de parentalidad. ¿En qué consiste esto? Haciéndoles un resumen corto de esto, básicamente una pareja se quiere divorciar. Entonces, van donde el juez y le dicen, señores, señor juez, nos queremos divorciar. Y el juez les dice, perfecto, no hay ningún problema, presénteme en el plan de parentalidad, de coparentalidad. Entonces, el plan de coparentalidad establece todo lo que tiene que ver con el cuidado del niño. Cómo se van a poner de acuerdo en la parte económica, cómo se van a poner de acuerdo en el tema de la convivencia, van a adoptar un régimen de custodia compartida, van a optar por una preferencia, van a optar por un 70-30, cómo va a ser el acompañamiento al hijo en sus actividades sociales, en sus actividades médicas, en sus actividades educativas, cómo va a ser el tema de las vacaciones, en qué tipo de entorno educativo se han puesto de acuerdo los padres en que quieren tener a su hijo, en qué tipo de actividades religiosas se han puesto de acuerdo como padres que quieren tener a los hijos, etcétera. Todo completo. Entonces, los dos padres que se quieren divorciar presentan el plan de coparentalidad al juez. El juez, mediante una oficina técnica de a de veras especializada en niñez y familia, verifica que el plan de coparentalidad cumpla con el interés superior del menor y que no se esté produciendo cualquier tipo de posible amenaza al menor o a alguno de los miembros de la familia, y entonces aprueba el plan de parentalidad y en la sentencia de divorcio queda el plan de coparentalidad. Posteriormente a eso, el juez nombra un coordinador de parentalidad. Y ese coordinador de parentalidad, adivinen qué es psicólogo, es psicoterapeuta. Entonces le sacamos de la solución de conflictos de familia a los abogados, con todo respeto, los abogados siempre van a ver en alguna parte del proceso, pero dejamos que la solución de los conflictos de familia pase de los abogados a los psicólogos. Y por eso es que me he empeñado tanto en compartir esto con la Asociación de Psicólogos del Ecuador, con la Asociación de Psicoterapeutas del Ecuador, de- que preside nuestro buen amigo Adrián Felipe, de la Asociación de Psicólogos Infantiles del Ecuador, de la Asociación de Psiquiatras del Ecuador, porque la única forma de resolver los conflictos de familia, tal como recomienda el Consejo de Ministros Europeo, que vuelvo a repetir, dicen en un comunicado, los conflictos de familia están imbuidos de un aspecto emocional y psicológico que agravan el conflicto. Pues desescalemos los conflictos de familia. Démosles a las familias y sobre todo a los niños la oportunidad de poder resolver sus conflictos y de planificar una vida que lo único que va a hacer es brindarles satisfacciones, porque esos padres con el tiempo se van a sentir orgullosos de haber llegado a acuerdos cuando vean a sus hijos exitosos y felices en la vida. Entonces, el INEFAN, como les había dicho hace un momento, es un ente que genera una serie de políticas que permiten resolver los conflictos de familia de otra manera y llevarle al Ecuador a, a otro siglo. Ya casi estoy por terminar, mi querido Adrián Felipe, porque veo que ya estamos cerca de la hora. Simplemente quiero pasar rápido unas diapositivas con otros servicios que tiene INEFAN, como la convivencia familiar especializada, la supervisión de entrega y regreso de menores. Muchas veces hay una serie de situaciones en los conflictos de familia. Una madre viene a retirar a su hijo y luego el padre la acusa de que le maltrató o algo por el estilo. Entonces, este tipo de centros generan una supervisión de entrega y regreso de menores en caso de divorcios muy conflictivos y atención médica, evaluación psicológica, evaluaciones en caso de custodia, asistencia a menores en audiencia,
Y una cosa muy bonita que tiene el INEFAN se preocupa de la educación, tanto de los que se van a casar, como de los que tienen hijos, como de los que se están divorciando, incluso de los niños, y le genera una serie de cursos, por ejemplo, para los hijos e hijas, ¿qué ocurre si mis papis se divorcian? La familia donde vengo, cosas que pueden lastimarme, en fin, es una cosa maravillosa, maravillosa, maravillosa que queremos que se implante aquí en el Ecuador, y no solo en Ecuador, sino en varios países del mundo. ¿Qué es ser una pareja? Escuela para antes de casarse y recién casados, mi historia familiar, heridas de la infancia, masculinidad positiva, fortalecimiento de la autoestima femenina, habilidades parentales, mediación familiar, promover una cultura de paz, en fin. Hay una serie de talleres para padres, para madres y también cursos para niños que permite que se puedan resolver toda la situación que tiene que ver con toda esta situación emocional y psicológica que nos afecta cuando lamentablemente una pareja toma la decisión de separarse. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Nos falta un poquito de tiempo, pero creo que a breves rasgos se llevan una imagen de este proyecto que está pensado en la familia y en la niñez. Muchas gracias. Qué maravilloso, estimado Diego, hoy compartir este tema tan, pero tan importante, valioso y necesario para reeducar una sociedad que requiere en el siglo XXI una visión distinta, tal y como usted lo ha señalado, fuera de ideologías caducas, fuera de esa lucha de poderes, de la lucha de los sexos, de la demonización o satanización de el hombre o de la pareja, del cónyuge, y que lamentablemente nuestro país, por ejemplo, mi ciudad, Cuenca, cerró el año pasado con el 99,7% de soluciones conyugales, es decir, que el divorcio se está transformando en modus operandi o vivendi o la solución inmediata, generando una grave lesión al núcleo de la sociedad, que es la familia, y al núcleo de la familia, que es la pareja, y a los que deben ser la razón de nuestros esfuerzos como padres, que son los hijos en común. Bueno, mientras se venía dando su conferencia, nos han ido llegando algunas preguntitas que también le he pasado por interno. Y además, bueno, esta hora es una hora difícil por la congestión que hay en línea, pero también es un día especial, ¿no? Este día es el día de la lectura, es el día del libro, y quería comentarles que el magíster Diego Rivadeneira y Casa es coautor del libro La violencia contra el hombre sí existe, una realidad invisible, silente y ridiculizada. Diego Rivadeneira y Casa es el autor del primer capítulo y el más extenso de este libro, por cierto. Es un capítulo que tiene un poco más de 100 planillas, pero ricas en contenido, que tocan temas como los que hoy Diego Rivadeneira y Casa ha tocado, por ejemplo, la alienación parental o la importancia de la custodia compartida o los estudios sobre cómo estas estrategias que a nivel europeo, canadiense, japonés y de otros espacios donde nos llevan la delantera, han venido desarrollando medidas que han beneficiado particularmente a la niñez con visión de infancia, con visión de adolescencia, con visión de verdaderamente valorar al niño y adolescente como sujeto de derechos donde debe estar la prioridad. Y que valioso, y con esto para pasar las preguntas concluyo, la herramienta más efectiva, más eficaz, más poderosa que hoy Diego Rivadeneira y Casa ha mencionado es la educación. Reeducar a la sociedad, formar a la sociedad, capacitar a la sociedad, instruirnos para poder ejercer un buen rol como esposos, un buen rol como padres, un buen rol como gerentes del hogar, un buen rol como aquellos que nos preocupamos del presente y el futuro, como dice aquella frase de las patrias, digo en plural, que son los niños, niñas y adolescentes. Estimado Diego, no quiero dejarlo ir de este espacio sin que nos aclare algunas preguntas que han ido surgiendo al interno. También quiero agradecer a los que se han conectado a través de esta plataforma y los que nos están mirando con las plataformas que se han vinculado a Zoom. Porque, bueno, hay gente que no le gusta mucho la plataforma Zoom, aunque para mí me parece muy práctica, muy versátil y permite esta conectividad tan de poder hacer estos micrófonos al aire, estas
exposiciones y todo lo demás. Bueno, vamos a ir a un banquito de preguntas, si me lo permite, estimado Diego, y si a lo mejor quienes nos acompañan en esta plataforma u otra lo quieren seguir planteando, pues aprovechemos que Diego está con nosotros. En verdad, quiero públicamente agradecerle por sacar un espacio, un tiempo para este espacio. Quiero comentarles que Diego Rivadeneira también es uno de los ideólogos y mentores del que va a ser el primer diplomado de alta especialización en materia de violencia que se va a dar en Ecuador y Latinoamérica con el apoyo de una institución privada, pero que va a trabajar en tocar temas de violencia, particularmente los que él ha mencionado hoy también en su ponencia, ¿no? La primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué alternativas se estima desde el Plan Familia para proteger a la familia? Bueno, hemos hablado ya un poco de eso. Yo creo que pensando en una forma figurativa, qué interesante sería, primero, que desde la escuela y los colegios, solución de conflictos, una cultura de armonía entre hombre y mujer. Qué interesante sería además que cuando una persona se quiere divorciar, se quiere casar, una pareja se quiere casar, lleguen a un lugar en donde reciban una capacitación, apoyo psicológico, apoyo terapéutico. Qué interesante sería que cuando esos muchachos empiezan a enfrentar los retos de la convivencia, de formar un hogar, la presión económica, etcétera, pues reciban formación, formación que les permita tener herramientas para poder gestionar de otra forma los conflictos. Y lo mismo cuando se encuentran con el reto de ser padres, recibir herramientas, apoyo, asesoría para poder ser mejores padres, para tener una familia en donde no exista violencia, en donde las cosas se resuelvan de una forma amigable, con amor, con sensatez. Y si más adelante, por la razón que pueda pasar, esa familia se tiene que romper, qué interesante sería que se les enseñe a ellos a construir una coparentalidad positiva. Qué interesante sería que el Estado piense que la familia es el núcleo de la sociedad y que con todas estas políticas, sumado a estadísticas serias y sumado a políticas justas, logremos no solo que haya más matrimonios, sino que los matrimonios duren más, pero además que esos matrimonios generen hijos que se conviertan luego en seres adultos maravillosos y no en adultos traumatizados por la violencia que han recibido o por malos tratos que a veces han existido, por falta de educación sobre todo, por llegar a construir divorcios cuando estamos rotos, perdón, por llegar a construir matrimonios cuando estamos rotos por dentro. La cultura de la salud mental, que además dentro de la fundación, que además tengo el honor de que Adrián Felipe sea miembro de nuestro directorio, y además en nuestra fundación tenemos también al- a, a otro psicólogo que es uno de los ideólogos de la ley de salud mental. Entonces, si pensamos en salud mental y pensamos en proteger a la familia y generamos un instituto que ayude a que esto sea posible, podemos conseguirlo. Sin duda que he ahí el camino. Y cuando Diego Rivadeneira Casa habla de Estado, no se refiere a los gobiernos de turno que son transitorios, sino a los millones de ecuatorianos, a los millones de latinoamericanos, los millones de iberoamericanos, los millones de seres humanos que poblamos este planeta y que necesitamos volcar nuestras acciones a proteger el bien más preciado, que son las infancias, que son los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo a esas personas que en un futuro cercano conformarán una pareja, un matrimonio, una familia, y que tienen que procurar generar unas relaciones sanas, ¿no? Evitar esa toxicidad lesionante. Y justamente aquí tenemos una pregunta alusiva que dice lo siguiente: ¿cómo evitar la alienación parental, la obstrucción y el adulto roto que usted nos mostraba en ese esquema? Hay.
Eh, Continúe, por favor, Diego, lo escuchamos. todo, no sé qué pasó, si me puede volver a repetir, por favor. Sí, escúchame. Creo que lo perdimos por unos segundos a Diego Rivadeneira y Casa, pero No, a veces en no, los webinares pasa esto ahí, de las olas del mar, se van y vuelven. ahí, Ahí estamos, Diego, con usted. Perdónenos, por favor. Habíamos planteado previamente la- el cuestionamiento de cómo evitar estas, no sé si se llame secuelas, consecuencias o impactos de todo este fenómeno en contra de la familia, ¿no? Porque hoy estamos viviendo una sociedad en contra de la familia y necesitamos recuperar el valor familia para evitar la alienación parental, la obstrucción y el adulto roto fue el cuestionamiento que nos han hecho. estén enmarcadas dentro de la Constitución y dentro de la Convención de los Derechos del Niño, va a ver lo que pasa ahora. Hay una pregunta muy interesante que me hacen con respecto a qué se puede hacer para implantar la custodia compartida en Ecuador. Legalmente, nosotros tumbamos ya la preferencia materna en menores de 12 años, porque consideramos que eso desprotege a los menores. Y hemos pensado siempre que la doble protección parental, así como el concepto de doble referencia parental, son fundamentales para los niños. Sin embargo, eh, si no tenemos oficinas técnicas que no sean corruptas y que sean y que estén bien educadas en lo que tiene que ver con el interés superior del menor, va a pasar lo que pasa ahora, que básicamente, y hay que decir las cosas como son, se paga por informes a la carta y nadie piensa en los niños. Señor trabajador social, hágame el informe de que el entorno de la madre es perverso, es sucio, y que existe violencia y que así no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso es tan importante especializar a los actores para poder tener ma- eh, eh, em, seres humanos comprometidos, instituciones comprometidas y además políticas encima que permitan que la gente y los actores no se desvíen. Sin duda, hay estas emulaciones de estos espacios, de estos centros orientados a formar a los jueces, a todos los actores de los procesos legales y también los no legales, es decir, aquellos que no tienen que ver con un proceso judicial, pero sí en trabajar, en formar a la persona humana. Me han parecido cosas extraordinarias que hoy Diego Rivadeneira y Casa ha planteado. Y para cerrar el encuentro el día de hoy, queríamos terminar con una inquietud que nos habían colocado también en redes, que es, usted hablaba de las zonas de acuerdo parental, fundamentadas en el interés superior del niño y adolescente. Eh, ¿En qué consiste una zona de acuerdo parental? Porque existían los centros de mediación, bueno, o existen los centros de mediación, pero usted decía en su intervención que no siempre se logra que ambas voluntades estén prestas a ese acuerdo a través del diálogo, la mediación y el consenso. Que se firme un acta que tenga validez de sentencia y todo lo que hacen los centros de mediación y lo que hacen muy bien los mediadores, que obviamente sí existe una formación para mediadores dentro de la amplia red de la función judicial, que es la que maneja particularmente, o de organismos relacionados, que a veces son instituciones de educación superior, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo llegar a estas zonas de acuerdo parental, mi querido y estimado Diego Rivadeneira y Casa? Bueno, yo les había hablado de un concepto que se llama PIN, ¿sí? Eh, el concepto PIN, porque hay una pregunta que llegó que tiene que ver un poco con el tema.
Más que ser un modelo de solución de conflictos, es entender cómo funciona la dinámica del conflicto. Normalmente cuando nosotros nos peleamos con alguien es porque hay un interés, ¿sí? El concepto del conflicto tiene que ver con que cuando una o varias personas tienen interés en un bien o en alguna situación en particular, entonces existe un conflicto. Y normalmente cuando nosotros estamos peleando, y esto lo hacen inclusive las especies animales, ustedes van a ver que cuando, por ejemplo, un pajarito chiquitito, ¿no es cierto?, se siente amenazado, lo que hace es crece y se hace así, trata de parecer grandotote. Más o menos eso es lo que pasa en los conflictos de los seres humanos. Cuando queremos pelear, tratamos de parecer más fieros y exigimos más cosas, porque pensamos que si exigimos mucho, vamos a obtener al menos la mitad de lo que estamos exigiendo. La técnica de solución de conflictos, entre esas, la técnica de Harvard, eh, por esas cosas de la vida, soy especialista en prevención y gestión de conflictos sociales, nos enseña que una de las primeras cosas que tenemos que saber identificar es cuál es la posición y separar a la posición de lo que son los intereses y de lo que son las necesidades. Entonces, lo primero que se hace en un proceso de solución de conflictos es a través de diferentes técnicas identificar la PIN del conflicto, cuáles son las posiciones, los intereses y las necesidades. Luego, lo otro que nos dice la técnica es un acuerdo que se hace sobre las posiciones de ambas partes usualmente es un acuerdo que ha sido obligado y es un acuerdo que está perjudicando grandemente a una de las partes, por lo tanto, es un acuerdo que no se va a poder sostener en el tiempo. Lo que nos dice esto también es que cuando nosotros somos capaces de ir sacándole de la ecuación a las posiciones, porque de eso es lo que se trata en un proceso de negociación, lo que hacemos, identificamos la PIN y a través de diferentes técnicas empezamos a sacar a las posiciones del medio. Muchas veces por eso ustedes van a darse cuenta que cuando hay un conflicto muy grande, llegan los mediadores, se sientan y a los 10 minutos se van. Eso es una estrategia y lo que están tratando de hacer es hacer que las expectativas de las personas se vuelvan más realistas y que empiecen a hablar con la verdad. Casi siempre cuando estamos en un conflicto mentimos. Una vez que nosotros logramos identificar cuáles son las verdaderas necesidades, entonces empezamos a construir sobre la verdad. Empezamos a dejar de abusar de la otra parte, sino que nos enfocamos en lo que verdaderamente necesitamos. Cuando logramos hacer eso, construimos algo que se conoce como la zona de acuerdo. Estas técnicas que tienen que ver con solución de conflictos a todos los niveles, entre esos conflictos sociales, pero también conflictos en política, conflictos en guerras y cosas por el estilo, eh, están de cierta forma llevadas al concepto de por qué la mediación familiar funciona. Las mediaciones familiares funcionan porque logran construirse sobre las necesidades de las personas. Ahora, el problema es que para yo mediar tengo que estar dispuesto a mediar. Si yo no estoy dispuesto a mediar, es imposible resolverlo a través de mediación familiar. Por eso es que el concepto de mediación familiar, a pesar de ser tan bueno, y de hecho hay documentos, como por ejemplo igual del Consejo Europeo de Ministros, que solicita que la primera forma de solución de conflictos de familia sea la mediación familiar, esto antes de que se invente esto nuevo, que es la coordinación de parentalidad con los planes de parentalidad. Entonces, no se usaba tanto porque normalmente en los conflictos de familia que están muy escalados es muy difícil mediar. Entonces ahí vino este nuevo concepto, que son los planes de parentalidad y la coordinación de parentalidad. Y esto es maravilloso porque esto, al ser un requisito para el divorcio o al ser un requisito para la obtención de la custodia, como quieran verlo, obliga a las partes a llegar a un acuerdo. Y además, el juez tiene un instrumento que es el coordinador de parentalidad, que además tiene la facultad de poder estar en contacto permanente con el juez y solucionar cualquier vulneración de derechos
a tiempo, no cuando ya es muy tarde. Hoy por hoy, en los juicios, hay, por ejemplo, una situación de obstrucción de vínculos que puede durar 2, 3, 4, 5, 6 años en solucionarse. Cuando por fin el progenitor obstruido logra ver a sus hijos, ya los hijos ni le reconocen ni quieren nada con él. Y nadie se da cuenta del inmenso daño que se ha producido a esos niños o a esos adolescentes. Entonces, estas herramientas son las más modernas y está demostrado que funcionan. Ojalá, estimado Diego, pronto Ecuador aplique el plan familia, los nuevos modelos de parentalidad sana, evitando una parentalidad tóxica, la obstrucción, la alineación y todas estas cosas, a veces motivadas también por los jurisconsultos, fundaciones y supuestamente expertos y peritos, que a veces entorpecen y congestionan y hacen conflicto mayor y llevan a equivocaciones donde los perjudicados lamentablemente son los niños, niñas y adolescentes, es decir, esos hijos e hijas que necesitan crecer. En el mejor de los casos, dentro de un ambiente, una atmósfera y un clima saludable, sea que los padres conserven o no la figura de esposos o de convivientes, unión de hecho, como se le llama en Ecuador. Quiero agradecer a Diego Rivadeneira y Casa, presidente de la Asociación Padres por Justicia. Se pertenece, bueno, a una diversidad de organismos locales, nacionales e internacionales. Es un experto que viene trabajando de la línea de la Asamblea de nuestro país, de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, buscando que se instaure lo que hoy hemos hablado, el Instituto Ecuatoriano de la Familia, que es una propuesta integral de protección, sobre todo y particularmente los derechos del niño, la niña y el adolescente y su familia, donde no son contrincantes los padres, ni las familias paternas ni maternas, sino todos buscaremos no herir, sino sanar y restaurar a la persona, porque ya en sí mismo el conflicto familiar puede ser lo que perjudica, ¿no? Y por lo tanto hay que sanar. Sin más, invitarles, perdón, a todos ustedes a que se animen a seguir siendo parte de este espacio. Todos los jueves, 19 horas, hemos ideado la revista semanal digital de la Asociación de Psicoterapia Ecuador, APEC, y comentarles también que cada jueves contaremos con un experto de alta formación, experiencia y camino, como es el caso del día de hoy con Diego Rivadeneira y Casa. Vamos a ver si luego hacemos un repositorio y lo vamos colgando en el blog web de la APEC. Bueno, realmente hay que buscar a alguien que nos dé una mano porque a veces no se puede con todo. Y comentarles también de que si usted quiere adquirir el libro La violencia contra el hombre sí existe, tenemos autores de Quito, Puerto Viejo y Manta, Cuenca, Loja y no sé si me olvido de otra ciudad a los que ustedes se pueden conectar y ser parte de tales, ¿no? Lo otro es que en redes sociales, a través de la Asociación de Psicoterapia Ecuador, o si me buscan en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y demás, como Adrián Felipe Vázquez, van a mirar información alusiva a lo que será el primer diplomado de alta especialización en materia de violencia, que contará componentes de la calidad de Diego Rivadeneira y Casa, formando a personas. em, para tener este enfoque de familia, hemos hecho un convenio con universidad y con instituciones privadas. Tendrá un costo simbólico, realmente simbólico, ¿no? Porque la ventaja de este diplomado es que usted puede seguir cada módulo por un valor académico de 40 horas académicas, invirtiendo tan solo el valor de un dólar por hora académica y que suman 40 horas, ¿no? Y luego, pues al final tendrá un certificado por 280 horas académicas, que realmente es una formación que pienso yo que puede tener su valor, su peso y su importancia en sumar a lo que Diego Rivadeneira y Casa había mencionado, el valor de la educación del colectivo. ¿Qué más sino, Diego, enviar desde la ciudad de Cuenca, Ecuador, un abrazo fraterno, desear lo mejor de lo mejor a usted, a la fundación que con acierto dirige, a las asociaciones que se han sumado,
que son parte del directorio, y gracias también por permitirnos ser parte del mismo como Asociación Ecuatoriana de Psicoterapia, APEC. Em, y bueno, sin más, unas palabras finales y con esto cerramos, estimado Diego. Mi estimado Adrián Felipe, muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido un verdadero placer el poder compartir con tan importante asociación y con usted, a quien considero mi amigo personal. Le agradezco mucho por la invitación y bueno, tenemos que trabajar por un mejor Ecuador y qué mejor forma para cambiar el Ecuador que apostar por la niñez. Muchas gracias. A usted, Diego Rivadeneira y Casa, querido Diego, esa es la apuesta que todos sumaremos, esperemos, y que sean todas las voces, todas como había aquel bonito concierto latinoamericano, y solo que me atrevo a parafrasear que sean todas las voluntades, todas, de los tres grandes actores, ¿no? El Estado, que lo conformamos todos, la academia y la sociedad civil. Con esto nos vemos el próximo día jueves. Gracias a todos por estar aquí, y gracias, Diego, y bueno. Ya saben, jueves 19 horas. Será hasta la próxima. Muchas gracias.